Hola, bienvenidos a un episodio más de Metodología de la Investigación. Hoy hablamos de entrevista narrativa. Es la entrevista que más usamos en historias de vida, pues en general en investigación cualitativa usamos mucho la entrevista narrativa. Casi que ella solita se explica. Es una entrevista en la que le pedimos al informante que nos cuente su historia. Podemos hacerlo como hicimos con la entrevista episódica que está en otro video anterior y pedirle que nos hable solo de un momento en particular, de una situación, episodio o problema, una entrevista centrada en el problema, o podemos pedirle que nos cuente la narración completa de su vida. Esto lo vamos a usar sobre todo en historias de vida, que es una metodología que busca eso precisamente, reconocer la historia de vida de las personas. ¿Qué les digo aquí? Es un tipo de entrevista en el que se pueden demorar días, semanas, meses, porque no se trata de recolectar la historia de la vida de la persona en un solo día, sino que de pronto yo empiezo y luego regreso. Imagínense, y esto nos pasa quizás cuando hablan con un abuelito o con una persona muy mayor, que le dicen que les cuente algo y esa persona les empieza a contar, pero ella vuelve sobre un tema y luego se desvía y se va para otra historia y luego les cuenta algo del vecino y así sucesivamente. Es muy complejo que nos cuenten la historia como si fuera una línea recta. Por el contrario, nuestra cultura hace que nosotros hablemos un poquito de todo, ¿no? Y eso está bien, es parte de la cultura, pero también es parte de lo que es importante para el sujeto. Aquí les recomiendo que lean a un investigador venezolano que se llama Alejandro Moreno. Y él pues como sociólogo ha hecho muchísimas investigaciones sobre historias de vida, en particular en Venezuela en barrios populares. ¿Y cuál es la metodología que propone? Precisamente iniciar con estas entrevistas que son muy naturales, que se dan en contextos como el hogar, en una visita, en situaciones muy espontáneas en las que él empieza a recolectar esta narrativa, pero lo hace poco a poco y le va permitiendo al sujeto que elija ese orden, ¿no? Que sea él el que nos cuente, porque en ese orden y en ese arrancar por esto o hablarte más de una persona o de otra, uno está transmitiendo un significado. Si yo te pregunto dónde inició tu vida y de pronto él en el libro de Felicia Valera arranca diciendo, bueno, yo no tuve papá, pero tuve mamá y luego cuenta cómo fue la vida con su mamá, ¿no? Y vuelve sobre el tema. Y yo pregunté alguna vez si yo tenía papá, pero la mamá no le cuenta o si le cuenta, etc. Entonces él analiza eso, él analiza, bueno, pero ¿por qué arranca con el papá que no tuvo? ¿Y por qué retoma? Pues porque es importante para ella, ¿no? Entonces ve como una primera gran elemento de significación, él lo llama marcas guías, que son estos elementos en los que uno dice, oiga, esto es importante para el sujeto, la ausencia del padre. En una entrevista narrativa queremos eso, queremos que la persona nos cuente su historia, que lo haga de la manera más natural, que lo haga de la manera más libre posible y por eso no hay muchas preguntas. Lo que queremos es eso, dejar que el sujeto cuente y luego en el análisis posterior reconocer esos elementos que le dan significado o que fueron relevantes para este sujeto. Iniciamos entonces con una pregunta, una gran pregunta que genere narración. Cuéntanos la historia de tu vida, puedes empezar donde quieras y poco a poco la iremos reconstruyendo. Como pueden ver, no habrán muchas preguntas en esta entrevista, casi que tenemos una pregunta para iniciar y el resto es ir haciendo contrapreguntas o retroalimentando. Por eso también es bueno que sean varias sesiones de entrevista, porque si el sujeto me cuenta algo, luego yo me voy a mi casa, la escucho, la analizo y luego me quedan dudas, ¿no? Pero ¿qué pasó en tal época? Estos años me quedaron vacíos. Yo sí voy haciendo la historia en orden. El sujeto me la cuenta libremente, pero yo como investigador sí le tengo que ir dando un orden, ir haciendo una cronología. Y luego uno sobre esos vacíos pregunta, oye, ¿qué pasó en esta época que no me contaste? ¿Dónde estabas? ¿Qué hiciste después de aquello? ¿Cuántos años tenías? ¿Cuándo te pasó esto o aquello? Etcétera. Uno va haciendo contrapreguntas. Claro, es importante que las contrapreguntas se hagan de manera también natural, ¿no? Cuando una persona está hablando, tiene pausas en el lenguaje, pausas que hace para respirar, pausas para tomar agua, pausas para retomar una idea que de pronto se le fue. En esas pausas naturales yo puedo meter la pregunta, pero siempre intentando no interrumpir al sujeto y no romper el relato. Después de varias sesiones, yo ya podría llegar a una fase de balance donde yo haga preguntas más globales. Pero como pueden ver, va a ser una entrevista que va a fluir de manera muy natural.
Es importante que el entrevistador, como les decía, no interrumpa el relato, demuestre que está conectado, que está escuchando, que está interesado. Lo que les he recomendado, no ponerse a tomar apuntes, no ponerse a escribir, no ponerse a leer otra cosa o a leer preguntas, porque se van a distraer. La persona pues va a pensar que la historia no es relevante y van a hacer que desestimular ese relato y esa narración de manera espontánea. Lo más recomendable es entonces que usted en la casa ya revise el material, lo escuche y luego si llegue al otro día con otras preguntas o quiere arrancar la conversación por otros puntos. Eso también está bien para profundizar o llenar aquellos vacíos que hubieran podido quedar, pero sin romper esa forma en que el sujeto elige contar la historia, porque en esas elecciones que son inconscientes, el sujeto está manifestando también cuáles son sus sentimientos o cuáles son aquellas cosas que son más importantes para él. Insisto en que el propósito final de la entrevista no es tanto esta línea del tiempo, que uno la hace porque uno como investigador intenta llevar un orden, sino sobre todo comprender el significado que tiene para los sujetos estos diferentes momentos a lo largo de su vida que fueron marcando esa historia de vida. Aquí tenemos un ejemplo, esto lo he retomado de un libro de Uwe Flick y él pone este ejemplo en el cuadro. Dice: quiero pedirte que me cuentes cómo se produjo la historia de la vida. La mejor manera de hacer esto será que empiece desde su nacimiento con el pequeño que una vez fue y luego enumere todas las cosas que sucedieron una detrás de la otra hasta hoy. Tómese el tiempo que desee y aporte los detalles. Todo lo que sea importante para usted es importante para mí. Como pueden ver, es una entrevista muy corta, o sea, iniciamos con una pregunta, pero ya lo que el sujeto se extienda, insisto, esto puede tomar varias sesiones. Y eso es una entrevista narrativa. Esto es todo por hoy, espero que les haya sido muy interesante y que se enamoren un poquito más de la investigación cualitativa. Nos vemos en un próximo episodio de Metodología de la Investigación.